Antes de explorar lo que realmente sucede cuando morimos, hay algo importante que debes comprender. Esta conversación no está dirigida a quienes buscan historias reconfortantes o respuestas simples que hagan desaparecer el miedo por un momento. Está dirigida a quienes están dispuestos a cuestionar las creencias establecidas, enfrentar ideas incómodas y buscar la verdad, incluso cuando esa verdad desafía todo lo que han aprendido. Así que, si estás preparado para este viaje, tómate un momento para darle me gusta a este video. Y antes de llegar al final, quiero que respondas una pregunta en los comentarios. ¿Qué harías diferente si ya no tuvieras miedo a la muerte? No ignores esa pregunta, porque tu respuesta podría revelar mucho más sobre tu propia vida de lo que imaginas. Ahora imagina vivir en una sociedad donde hacer la pregunta equivocada podía costarte absolutamente todo. Imagina un mundo donde simplemente negarte a aceptar las creencias establecidas podía convertirte en un extraño, separándote de tu familia, tus amigos y la comunidad que antes daba sentido a tu existencia. Ese mundo no pertenece a una historia inventada. Fue una realidad en la Europa del siglo XVII, una época donde la autoridad religiosa influía profundamente en cada aspecto de la vida cotidiana. En ese ambiente de miedo, tradición y verdades incuestionables nació Baruch Spinoza en Ámsterdam en el año 1632. Creció rodeado de textos sagrados, prácticas religiosas estrictas y constantes debates sobre la fe, Dios y la naturaleza de la existencia. Desde muy joven comenzó a notar algo que lo inquietaba profundamente. Las respuestas que recibía parecían diseñadas para calmar el miedo humano, pero no para explicar la realidad tal como era. En lugar de despertar comprensión, muchas de esas respuestas exigían obediencia. Pedían aceptar ciertas ideas sin cuestionarlas, sin investigar si realmente reflejaban la verdad del universo. Mientras muchas personas aceptaban esas explicaciones sin dudar, Spinoza no podía detener las preguntas que surgían dentro de su mente. Su deseo de comprender era más fuerte que su necesidad de pertenecer. Esa búsqueda de la verdad finalmente tuvo un precio muy alto. A los 23 años, Spinoza fue expulsado oficialmente de su propia comunidad judía. No porque hubiera cometido un crimen, ni porque hubiera vivido sin principios morales, sino porque se negó a dejar de cuestionar ideas que otros consideraban intocables. En un solo momento, perdió su lugar dentro de la comunidad, su protección y el sentido de identidad que esa pertenencia le había dado durante años. Muchas personas en una situación así habrían elegido el camino más fácil. Habrían pedido perdón, retirado sus opiniones y aceptado cualquier condición con tal de recuperar la seguridad perdida. Spinoza tomó una decisión completamente diferente. En lugar de abandonar sus pensamientos, aceptó la soledad como el precio de mantenerse fiel a la búsqueda de la verdad. Alejado de la comunidad que lo había rechazado, dedicó su vida a estudiar, pensar y escribir. De ese compromiso nació una de las obras filosóficas más importantes de la historia. Ética, un libro que no solo hablaba sobre Dios y la existencia humana, sino que se atrevía a enfrentar una de las preguntas que más ha atormentado al ser humano. La muerte. Spinoza no era un soñador perdido en fantasías, ni un rebelde que buscaba llamar la atención, creando controversias. Era un pensador extremadamente disciplinado, alguien que analizaba cada idea con una precisión profunda, hasta descubrir qué podía resistir la razón y qué simplemente era producto del miedo o la imaginación humana. Rechazó la imagen de un Dios distante que gobierna mediante castigos, recompensas y temor. Para él, esa visión representaba más los deseos y preocupaciones humanas que la verdadera naturaleza de la realidad. En lugar de reemplazar una creencia por otra historia más cómoda, Spinoza propuso una forma completamente diferente de comprender la existencia. Según Spinoza, todo lo que existe pertenece a una única realidad infinita y eterna. A esta realidad la llamó Dios o naturaleza. Pero no se refería a un Dios con características humanas, alguien sentado en algún lugar observando, juzgando y tomando decisiones como una persona. Para Spinoza, Dios era la totalidad de todo lo que existe, la esencia infinita de la cual forman parte todas las cosas. Esto significa que tú no estás separado de la realidad,
y nadie lo está. Las estrellas que observas en el cielo, el aire que entra en tus pulmones, las emociones que sientes, los pensamientos que pasan por tu mente y el cuerpo que utilizas para experimentar la vida, todo pertenece al mismo orden universal. No existe una separación absoluta entre lo sagrado y lo cotidiano. No hay una parte del universo completamente aislada del resto. Todo está conectado dentro de una misma existencia eterna que se expresa de diferentes maneras a través del tiempo. Cuando empiezas a comprender esta idea, nuestra forma de ver la muerte también comienza a cambiar. La mayoría de las personas temen morir porque imaginan la muerte como una puerta hacia un juicio final, un lugar donde serán recompensadas o castigadas por sus acciones. Ese miedo depende de la idea de que existe una especie de tribunal cósmico esperando después del último aliento. Spinoza eliminó esa base del miedo. Para él, el universo no funciona como un escenario creado para premiar o castigar a los seres humanos. La realidad no gira alrededor de nuestras emociones, deseos o expectativas. La existencia sigue un orden natural, constante e independiente de nuestras opiniones. Todo lo que ocurre pertenece a ese orden. El nacimiento no es un accidente, la vida no es un evento sin sentido y la muerte no es una interrupción causada por una fuerza externa. Cada cosa ocurre dentro del mismo movimiento eterno de la naturaleza. Nada está fuera de ese proceso y nada queda completamente separado de él. Cuando esta comprensión comienza a entrar en nuestra mente, la pregunta cambia lentamente. En lugar de preguntar constantemente, ¿qué me sucederá después de morir?, empezamos a preguntarnos algo mucho más profundo. ¿Qué soy realmente ahora? Esa pregunta abre la puerta a una nueva forma de entender la existencia. Si no eres un alma aislada, atrapada temporalmente dentro de un cuerpo, y si no eres simplemente alguien esperando un juicio después de la muerte, entonces quizá la muerte no sea un enemigo que viene a destruirte. Quizá la muerte sea simplemente otro movimiento dentro de la misma realidad eterna que siempre te ha sostenido. Esta fue la idea que hizo que la filosofía de Spinoza fuera tan revolucionaria. No solo cuestionó las tradiciones religiosas de su época, sino que desafió la base misma sobre la que la humanidad había construido uno de sus mayores temores, el miedo a la muerte, y al hacerlo, abrió la puerta a una pregunta mucho más profunda sobre la vida, la existencia y lo que realmente significa dejar de existir. Para comprender realmente la visión de Spinoza sobre la muerte, primero debemos estar dispuestos a abandonar una de las ideas más antiguas que ha acompañado a la humanidad. Desde la infancia muchas personas aprenden a imaginar a Dios como un ser que observa desde lo alto, que recompensa las buenas acciones, castiga los errores y prepara un juicio final después de la muerte. Spinoza consideraba que esta imagen no revelaba la verdadera naturaleza de la realidad, sino que era una representación creada por los propios miedos humanos proyectados sobre el universo. En lugar de sustituir una creencia por otra historia más cómoda, Spinoza ofreció algo mucho más exigente. Él afirmó que existe una única sustancia infinita, eterna y completamente independiente de cualquier otra cosa. A esta realidad única la llamó Dios o naturaleza, no porque pensara que Dios era una persona con emociones, deseos o pensamientos similares a los humanos, sino porque entendía que todo lo que existe forma parte de esa misma realidad infinita. Esto significa que tú no estás separado del universo, y tampoco lo está ninguna otra criatura. Las estrellas que iluminan el cielo nocturno, el aire que respiras, la materia que forma tu cuerpo, y los pensamientos que aparecen en tu mente pertenecen al mismo orden universal. Todo está conectado dentro de una misma existencia, expresándose de diferentes formas a través del tiempo. Cuando realmente aceptas esta idea, otra creencia comienza a perder fuerza. Si nada existe fuera de esta única realidad, entonces no hay un tribunal celestial esperando después de la muerte para evaluar cada una de tus acciones. No existe un juez cósmico acumulando tus errores y tus logros para decidir tu destino final. Para Spinoza, el universo no funciona según emociones humanas como la aprobación, el castigo o la recompensa. La existencia sigue un orden necesario y permanente.
Todo ocurre de acuerdo con las leyes de la naturaleza, que no cambian según nuestros deseos o nuestras expectativas. El universo no está diseñado como un escenario donde los seres humanos son protagonistas de una prueba moral. Es una realidad completa que funciona según su propia esencia. Aquí es donde uno de los miedos más profundos del ser humano comienza a debilitarse. Gran parte de nuestra angustia sobre la muerte nace de la idea de que algo desconocido nos espera después del último momento, algo que decidirá si merecemos felicidad o sufrimiento. Spinoza elimina esa incertidumbre al afirmar que la realidad no es un juicio, sino un orden eterno donde cada cosa ocurre de acuerdo con su naturaleza. Todo lo que sucede pertenece a ese mismo proceso. El nacimiento no aparece de la nada, la vida no es casualidad sin dirección y la muerte no es una interrupción absurda. Cada etapa forma parte del movimiento continuo de la naturaleza. Nada se pierde realmente porque nada existe separado de la totalidad a la que pertenece. Cuando esta comprensión comienza a transformar tu manera de pensar, la pregunta cambia completamente. En lugar de vivir obsesivo con qué ocurrirá conmigo después de morir, surge una pregunta mucho más profunda. ¿Quién soy realmente dentro de esta realidad? Ese cambio parece pequeño, pero modifica toda la perspectiva sobre la existencia. Si no eres un ser completamente aislado que aparece en el universo por un breve momento y luego desaparece para siempre, entonces la muerte deja de ser un enemigo externo. En la visión de Spinoza, eres una expresión temporal de la naturaleza, una forma particular que la realidad adopta durante un periodo determinado. La transformación reemplaza a la destrucción. La continuidad reemplaza a la separación. Lo que antes parecía un final absoluto comienza a verse como otro movimiento dentro de un proceso mucho más grande que ha existido antes de ti y continuará después de ti. Esta es precisamente la razón por la que las ideas de Spinoza fueron consideradas tan peligrosas durante su época. Sus pensamientos no solo cuestionaban determinadas tradiciones religiosas, sino que debilitaban el poder que el miedo tenía sobre la conducta humana. Cuando las personas dejan de actuar únicamente por temor a un castigo eterno, cualquier sistema basado en ese miedo comienza a perder influencia. Esa idea fue revolucionaria en el siglo XVII y todavía puede resultar incómoda para muchas personas en la actualidad. Spinoza no intentaba destruir la espiritualidad ni quitarle sentido a la vida. Su objetivo era reemplazar el miedo y la superstición por comprensión y conocimiento. Ahora que entendemos lo que Spinoza quería decir con Dios o naturaleza, podemos empezar a eliminar otra gran ilusión relacionada con la muerte. La muerte no es un castigo esperando al final del camino. No es una sentencia entregada después del último suspiro, ni una puerta que conduce automáticamente hacia un lugar de oscuridad o sufrimiento eterno. Para Spinoza, el mayor temor alrededor de la muerte no nace de la muerte misma. Nace de las historias que construimos sobre ella. El ser humano imagina desaparición, abandono y pérdida absoluta, porque primero se imagina como una entidad completamente separada del resto del universo. Pero, cuando esa idea es cuestionada, esas historias comienzan a perder su poder. Nada dentro de la naturaleza existe completamente fuera del orden que lo creó, y aquello que pertenece a la naturaleza nunca desaparece de forma absoluta. Lo que llamamos muerte no es la destrucción de la existencia, sino el final de una determinada forma. El cuerpo cambia, sus elementos se separan y su estructura deja de funcionar como antes, pero eso no significa que haya sido eliminado de la realidad. Sus componentes continúan formando parte del mismo proceso natural del que siempre fueron parte. Piensa en una ola que viaja sobre el océano. Durante un momento parece tener una identidad propia, una forma definida y un movimiento independiente. Sin embargo, cuando llega a la orilla, la ola no desaparece en la nada. Simplemente deja de existir como esa forma específica y vuelve a formar parte del océano del que siempre provino. Lo mismo ocurre con una hoja que cae de un árbol durante el otoño. Su forma cambia completamente al regresar a la tierra, pero no deja de participar en la naturaleza. Se convierte en parte del suelo, alimenta nuevos procesos y continúa dentro del mismo ciclo de transformación. Según Spinoza,
la imagen aterradora de un vacío absoluto después de la muerte proviene principalmente del ego humano. Es esa parte de nosotros que desea permanecer intacta, separada y permanente. Cuando esa necesidad de conservar una identidad fija domina nuestra mente, aparece el miedo a desaparecer. Por eso las promesas de una inmortalidad personal pueden parecer tranquilizadoras, pero también pueden mantener vivo el temor. La idea de conservar exactamente la misma personalidad para siempre puede convertir cada decisión en una prueba constante, haciendo que la vida se sienta como una preparación para otro momento, en lugar de una experiencia que debe comprenderse ahora. Spinoza no quiso ofrecer una mentira reconfortante solo porque hacía sentir mejor a las personas. Él no afirmó que nuestra personalidad, nuestros recuerdos y nuestra historia individual continúen exactamente iguales después de la muerte. Pero tampoco consideraba que esa promesa fuera la verdadera solución al miedo humano. Para él, la verdadera libertad comienza cuando dejamos de exigir que la muerte conserve nuestra identidad individual para siempre. Cuando comprendemos que somos expresiones temporales de una realidad mucho más grande, la muerte deja de parecer un ladrón que viene a quitarnos todo. Entonces comienza a revelarse como lo que realmente es, una transición natural dentro de un universo que nunca necesita destruir algo para continuar creando nuevas formas. Y cuando esta idea se comprende profundamente, podemos avanzar hacia una pregunta todavía más importante. Si la muerte no es el verdadero enemigo, entonces ¿de dónde nace realmente nuestro miedo? Cuando dejamos de ver la muerte como una amenaza absoluta, aparece una pregunta mucho más profunda. Si la muerte no es realmente el enemigo, entonces ¿de dónde nace ese miedo que durante siglos ha acompañado al ser humano? Baruch Spinoza tenía una respuesta directa y bastante incómoda, porque no señalaba a algo externo, sino que nos obligaba a mirar dentro de nosotros mismos. Para él, el miedo a la muerte nace del apego, de nuestra necesidad de aferrarnos a la idea de un yo separado, independiente y permanente en un universo donde todo está en constante transformación. La mente humana suele imaginarse como una entidad aislada, como si cada persona fuera una pequeña isla separada del resto de la existencia. Desde esa perspectiva, la muerte parece una amenaza que llega desde fuera para destruir algo que creemos completamente nuestro. Pero Spinoza cuestiona esa visión y afirma que esa separación es una ilusión. Nunca hemos estado realmente apartados de la naturaleza. Desde el primer momento de nuestra existencia, hemos sido una expresión de ella. Cuando olvidamos esa conexión, aparece la ansiedad. La mente comienza a crear imágenes de desaparición, vacío y pérdida absoluta. Imaginamos dejar de existir como si fuéramos objetos independientes que pueden ser eliminados del universo. Pero para Spinoza, esas imágenes no representan la verdad de la realidad, sino el resultado de una mente dominada por el miedo y la falta de comprensión. Él explicaba que el miedo pertenece a lo que llamaba emociones pasivas. Son estados internos que nos dominan porque no entendemos completamente las causas que los producen. Cuando una persona no comprende por qué algo sucede, su imaginación intenta llenar ese espacio vacío y muchas veces lo hace creando escenarios más aterradores que la propia realidad. Por eso el miedo a la muerte puede sentirse tan poderoso. No porque la muerte tenga una fuerza maligna en sí misma, sino porque nuestra ignorancia sobre ella permite que nuestra mente construya las peores posibilidades. El ser humano teme aquello que no comprende, y cuando no entiende su lugar dentro del orden natural, comienza a imaginar que está enfrentando una fuerza desconocida que puede destruirlo. Pero Spinoza no deja al ser humano atrapado en ese miedo. Su filosofía propone que la comprensión es el camino para liberarse. Cuando una persona entiende que no es un ser separado, enfrentándose al final absoluto, sino una expresión temporal de una realidad infinita, el miedo comienza a perder autoridad. La muerte sigue existiendo, pero deja de controlar la forma en que vivimos. Esto no significa que Spinoza dijera que debemos dejar de amar la vida o actuar como si las pérdidas no importaran. Él nunca defendió la indiferencia emocional. Perder a alguien que amamos sigue siendo doloroso y la experiencia de la ausencia sigue siendo real.
La diferencia está en que el dolor ya no nace de una visión equivocada de la existencia, sino de la comprensión de que todo forma parte de un proceso natural. Cuando el miedo deja de gobernarnos, aparece una nueva manera de vivir. Ya no actuamos únicamente para evitar sufrimiento o buscar seguridad absoluta, porque comprendemos que la transformación es una parte inevitable de la realidad. En lugar de luchar contra el cambio, aprendemos a vivir dentro de él. Aquí es donde aparece una de las ideas más profundas de Spinoza. La eternidad no es algo que nos espera después de la muerte. No es un premio reservado para quienes cumplen ciertas condiciones, ni un lugar al que llegaremos cuando termine nuestra existencia física. Para Spinoza, la eternidad no está en el futuro, la eternidad está presente ahora mismo. Esta idea puede parecer extraña al principio, porque muchas personas entienden la eternidad como vivir para siempre manteniendo la misma personalidad, los mismos recuerdos y la misma identidad. Pero Spinoza plantea exactamente lo contrario. Él no dice que nuestro ego individual sea eterno. Lo que participa de la eternidad es la comprensión de la realidad misma, nuestros nombres, nuestras historias personales, nuestras experiencias y nuestras características individuales son temporales. Cambian constantemente y algún día terminan. Pero cuando nuestra mente alcanza una comprensión profunda del orden de la naturaleza, cuando dejamos de ver la existencia como algo caótico y comenzamos a percibir la conexión entre todas las cosas, tocamos algo que pertenece a una dimensión más profunda. Spinoza llamaba a esto conocimiento intuitivo. No se trata de una emoción pasajera ni de una creencia aceptada sin pensar. Es una forma de comprensión en la que la mente percibe la realidad con claridad. Es ver las cosas como parte de un todo mayor y entender que cada elemento tiene un lugar dentro del orden universal. Por eso, según Spinoza, la eternidad no comienza cuando dejamos este mundo. Comienza en el momento en que dejamos de vivir dominados por el miedo y empezamos a comprender nuestra verdadera relación con la existencia. La persona que vive atrapada por el temor siempre está esperando algo que llegará después. Pero quien comprende la realidad empieza a experimentar una forma diferente de presencia en el momento actual. Esta es una de las razones por las que la filosofía de Spinoza sigue siendo tan desafiante. No ofrece una promesa sencilla de que todo será recompensado en otro momento. No dice que debemos soportar una vida llena de miedo porque después vendrá una compensación. Su mensaje es mucho más exigente. La manera en que vives ahora importa, porque este momento es la única expresión de la realidad que tienes directamente frente a ti. La idea de un futuro donde finalmente encontraremos sentido puede convertirse en una forma de escapar del presente. Muchas personas pasan años esperando que algún día llegue el momento perfecto, la seguridad perfecta o la respuesta definitiva. Pero Spinoza nos obliga a mirar la realidad actual y preguntarnos si estamos viviendo con verdadera comprensión o simplemente esperando que algo externo nos libere. Aquí comienza una transformación profunda. Cuando entendemos que la eternidad no es una recompensa futura, dejamos de negociar con la vida. Dejamos de pensar únicamente en lo que podemos obtener al final y comenzamos a valorar la calidad de nuestra existencia presente. Esta visión cambia completamente nuestra relación con la muerte. Ya no vivimos intentando escapar de ella, porque comprendemos que la muerte forma parte del mismo orden que hizo posible nuestra vida. Y cuando aceptamos eso, algo dentro de nosotros empieza a cambiar. La necesidad de controlar todo disminuye y aparece una mayor claridad para actuar. Para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que deseamos sin límites. La verdadera libertad consiste en comprender por qué somos como somos, por qué sentimos lo que sentimos, y cómo formamos parte de una realidad mucho más grande. Cuanto más comprendemos, menos esclavos somos del miedo. Y esta es la razón por la que su pensamiento sigue siendo tan poderoso siglos después. Spinoza no intentaba simplemente explicar qué ocurre después de la muerte. Su verdadero objetivo era mostrar cómo el miedo a la muerte puede robar nuestra vida mucho antes de que la muerte llegue, porque el mayor peligro no es morir algún día.
El mayor peligro es pasar toda la vida actuando como si ya estuviéramos perdiendo algo que nunca estuvo separado de nosotros. Cuando esa idea comienza a desaparecer, aparece una nueva pregunta. Si ya no vivimos dominados por el miedo, ¿cómo debería cambiar la manera en que aprovechamos nuestra existencia? Una vez que el miedo a la muerte deja de controlar nuestra mente, la vida comienza a verse desde una perspectiva completamente diferente. Para Spinoza, este cambio no significa ignorar la realidad, fingir que el sufrimiento no existe o actuar como si nada tuviera importancia. Significa algo mucho más profundo, dejar de vivir bajo el dominio de emociones nacidas de la confusión y empezar a actuar desde la comprensión. No nos pide que eliminemos el miedo simplemente con fuerza de voluntad. Él sabía que las emociones humanas no desaparecen porque decidamos ignorarlas. El miedo, la tristeza y la ansiedad forman parte de nuestra experiencia como seres humanos. La verdadera transformación ocurre cuando comprendemos de dónde vienen esas emociones y dejamos de permitir que gobiernen nuestras decisiones. Según Spinoza, cuando no entendemos las causas de lo que sentimos, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias reacciones. El miedo aparece como una fuerza externa que parece tener control sobre nosotros. Nos hace sentir pequeños, vulnerables y sin poder, frente a algo que imaginamos imposible de enfrentar. Esto explica por qué el miedo a la muerte puede afectar mucho más que un simple pensamiento sobre el futuro. No permanece únicamente en nuestra mente cuando pensamos en el final de la vida. Poco a poco comienza a influir en la forma en que amamos, en las decisiones que tomamos, en los riesgos que evitamos y en las oportunidades que dejamos pasar. Muchas personas no viven realmente buscando lo que desean, sino intentando protegerse de lo que temen perder. El miedo al fracaso, al rechazo, al paso del tiempo y finalmente a la muerte puede convertirse en una fuerza silenciosa que dirige nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Spinoza propone una alternativa. Reemplazar la reacción automática por comprensión consciente. Cuando entiendes algo profundamente, deja de dominarte de la misma manera. La emoción sigue existiendo, pero ya no tiene el mismo poder sobre ti, porque ahora puedes observarla desde una posición más clara. Esto es especialmente importante cuando hablamos de la muerte. Si la imaginamos como una destrucción absoluta, como un castigo o como la pérdida definitiva de todo lo que somos, entonces naturalmente sentimos angustia. Pero si la comprendemos como una transformación dentro del orden natural, la relación emocional con ella cambia. La muerte sigue siendo una experiencia seria. Sigue existiendo de perder a alguien querido y la sensación humana de despedirse de una etapa. Spinoza nunca intentó negar esos sentimientos. Lo que buscaba era evitar que una interpretación equivocada de la muerte convirtiera toda nuestra vida en una lucha constante contra algo inevitable. Cuando dejamos de ver la muerte como un enemigo, aparece una libertad diferente. Ya no vivimos intentando escapar del final, sino intentando comprender mejor el presente. Dejamos de gastar toda nuestra energía en proteger una identidad que creemos completamente separada y comenzamos a experimentar nuestra conexión con algo mucho más grande. Aquí aparece una de las consecuencias más prácticas de la filosofía de Spinoza. Una persona que entiende la naturaleza de la existencia comienza a vivir de otra manera. No porque espere una recompensa después de la muerte, sino porque comprende que cada momento tiene valor por sí mismo. La vida deja de ser una preparación para otro lugar o para otro tiempo. El significado ya no se encuentra únicamente en lo que podría ocurrir después, sino en la manera en que estamos presentes ahora. La existencia deja de sentirse como una prueba que debemos superar y comienza a verse como una realidad que debemos comprender. Esta idea cambia incluso la forma en que tomamos decisiones. Cuando vivimos dominados por el miedo, buscamos constantemente aprobación, seguridad y garantías. Esperamos tener la certeza absoluta antes de actuar, pero la realidad nunca funciona así. Todo está en movimiento y nada permanece exactamente igual. Spinoza nos enseña que aceptar esta verdad no nos vuelve débiles. Al contrario, nos permite actuar con mayor claridad.
Cuando dejamos de exigir que la vida sea completamente estable, podemos responder mejor a los cambios inevitables. Ya no gastamos nuestra energía luchando contra aquello que forma parte de la naturaleza misma. Esta es la razón por la que su filosofía puede considerarse una revolución silenciosa. No busca cambiar el mundo mediante la fuerza, sino transformar la manera en que una persona entiende su propia existencia. Cuando cambia nuestra comprensión, también cambian nuestras acciones. Una persona que ya no vive aterrorizada por la muerte, empieza a vivir con más honestidad. Deja de posponer conversaciones importantes, deja de ocultar constantemente quién es, y comienza a valorar más profundamente las experiencias que tiene frente a ella. Pero esto no significa vivir de manera impulsiva o irresponsable. Spinoza no defendía una vida basada en perseguir cualquier deseo momentáneo. Para él, la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que queremos, sino en actuar desde el conocimiento y la razón. Cuando una persona comprende que forma parte de un todo más grande, también cambia su relación con los demás. Ya no ve a otros seres humanos como entidades completamente separadas, sino como expresiones de la misma naturaleza de la que ella forma parte. De esta comprensión surge una ética diferente. No actuamos correctamente solamente porque tememos un castigo o porque esperamos una recompensa. Actuamos bien porque entendemos que nuestras acciones afectan al mismo sistema del que nosotros también somos parte. Dañar a otros, desde esta perspectiva, no es simplemente romper una regla externa. Es actuar contra la armonía de una realidad de la que también formamos parte. La compasión y la cooperación dejan de depender únicamente de órdenes o prohibiciones y comienzan a surgir de una comprensión más profunda de nuestra conexión. Esta es una de las ideas más poderosas de Spinoza. Cuando el miedo pierde fuerza, aparece la posibilidad de una vida guiada por la razón y no por la ansiedad. La persona ya no actúa intentando escapar constantemente de una amenaza imaginaria, sino buscando aumentar su comprensión y su capacidad de vivir plenamente. Y aquí encontramos uno de los puntos más importantes de toda su filosofía. La muerte no debe convertirse en el centro de nuestra existencia. Pensar en ella no tiene como objetivo crear más miedo, sino ayudarnos a reconocer cómo estamos viviendo, mientras todavía tenemos la oportunidad de hacerlo. Porque al final, la pregunta más importante no es solamente qué ocurrirá cuando nuestra vida termine. La pregunta más importante es qué hacemos con la vida que tenemos ahora. Spinoza nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Muchas personas no temen realmente a la muerte, sino a descubrir que no han vivido de acuerdo con lo que verdaderamente valoraban. El miedo al final puede revelar un problema más profundo. Una vida dirigida por la preocupación en lugar de por la comprensión. Cuando esa verdad se vuelve evidente, aparece una elección. Podemos seguir permitiendo que el miedo controle nuestras decisiones, o podemos comenzar a vivir desde una nueva perspectiva, una donde la muerte no sea una amenaza constante, sino una parte natural del mismo proceso que hizo posible nuestra existencia. Si la muerte no es la tragedia absoluta que muchas personas imaginan, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cuánto de nuestra vida ha sido realmente moldeado por el miedo a morir? Esta es la confrontación final a la que Baruch Spinoza nos lleva. No se trata solamente de entender una teoría filosófica, sino de mirar nuestra propia existencia y reconocer cuántas decisiones hemos tomado bajo la influencia de un temor que muchas veces ni siquiera identificamos. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has dejado algo importante para después porque sentiste que todavía había tiempo? ¿Cuántas palabras no dijiste? ¿Cuántos sueños retrasaste o cuántas oportunidades evitaste porque en el fondo existía miedo a equivocarte, a perder algo o a no alcanzar lo que esperabas antes del final? Spinoza cambia completamente la pregunta. Él no nos pregunta qué ocurrirá con nosotros después de la muerte. Nos hace una pregunta mucho más profunda. ¿Qué ocurre con nuestra vida cuando vivimos con miedo a morir? Porque ese miedo nunca permanece únicamente como una preocupación sobre el futuro. Poco a poco comienza a influir en el presente, limitando nuestra libertad
y reduciendo nuestra capacidad de experimentar plenamente la existencia. El miedo a la muerte puede convertirse en una sombra silenciosa que acompaña cada decisión. Nos hace buscar demasiadas garantías, esperar el momento perfecto y creer que algún día llegará una etapa donde finalmente tendremos suficiente seguridad para vivir como realmente queremos. Pero Spinoza señala que esa espera puede convertirse en una trampa. La vida no está esperando comenzar en algún punto lejano del futuro. La vida ya está ocurriendo ahora. Cada pensamiento, cada elección y cada experiencia forman parte de este momento único de existencia. Cuando pasamos demasiado tiempo preocupados por lo que podría ocurrir después, corremos el riesgo de abandonar aquello que realmente está sucediendo frente a nosotros. Esta es una de las razones por las que la filosofía de Spinoza sigue siendo tan desafiante. Él no intenta tranquilizarnos diciendo que todo será recompensado más adelante. No promete una solución futura para una vida vivida con miedo. En cambio, nos obliga a mirar el presente y preguntarnos si estamos utilizando nuestra capacidad de comprender y vivir mientras todavía estamos aquí. Para Spinoza, el verdadero problema no es la muerte. El verdadero problema es permitir que el miedo a la muerte robe la vida antes de que ésta termine. Una persona puede estar físicamente viva y, sin embargo, pasar años limitada por preocupaciones, inseguridades y temores que le impiden experimentar completamente su existencia. Cuando comprendemos que la muerte no es un enemigo externo, algo dentro de nosotros comienza a cambiar. Dejamos de gastar tanta energía intentando controlar lo inevitable y empezamos a dirigir nuestra atención hacia aquello que sí podemos transformar. Nuestra manera de pensar, nuestras acciones y la forma en que nos relacionamos con el mundo. Esta comprensión no elimina todos los problemas de la vida. No significa que nunca sentiremos tristeza, dolor o incertidumbre. Significa que esas experiencias dejan de tener el poder absoluto que antes tenían sobre nosotros. Ya no reaccionamos desde el pánico, sino desde una mayor claridad. Spinoza no nos pide que dejemos de valorar nuestra existencia. Al contrario, su filosofía nos invita a valorar la vida de una forma más profunda. Cuando dejamos de obsesionarnos con conservarnos para siempre, aprendemos a apreciar más intensamente el hecho de estar aquí ahora. La persona que entiende esto comienza a vivir de una manera diferente. Ya no necesita esperar una señal perfecta para actuar. Ya no necesita que todo sea completamente seguro antes de avanzar. Comprende que el cambio, la pérdida y la transformación no son errores del universo, sino partes fundamentales del mismo orden natural. La verdadera libertad, según Spinoza, nace cuando dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a comprenderla. No significa rendirse ante todo lo que sucede, sino aprender a actuar dentro de las condiciones reales de la existencia. La persona libre no es aquella que controla todo, sino aquella que entiende cómo participar conscientemente en el proceso de la vida. Y aquí llegamos al centro de todo lo que Spinoza intentaba revelar. La muerte pierde su poder cuando dejamos de verla como una amenaza contra un yo completamente separado. Si nunca fuimos una entidad aislada, entonces la muerte tampoco puede ser una destrucción absoluta de algo separado del universo. Somos parte de una realidad mucho más grande. Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestra experiencia individual aparecen durante un tiempo determinado, pero siempre dentro del mismo proceso infinito de la naturaleza. La forma cambia, pero la realidad continúa. Esta idea puede parecer difícil de aceptar porque nuestro sentido de identidad está profundamente unido a nuestra historia personal. Sabemos quiénes somos por nuestros recuerdos, nuestras experiencias y nuestra personalidad. Por eso la idea de dejar todo eso atrás puede resultar inquietante, pero Spinoza nos invita a mirar más profundamente. Tal vez nuestra verdadera importancia no depende de mantener nuestra forma individual para siempre. Tal vez el valor de nuestra existencia está en el hecho de haber sido una expresión única de la realidad durante un momento irrepetible. Una flor no pierde su belleza porque algún día deja de existir. Una canción no pierde su significado porque llega a su última nota. De la misma manera, una vida no pierde su valor porque tiene un final.
Su significado está en la forma en que existió, en lo que comprendió y en lo que aportó mientras estuvo presente. Esta perspectiva cambia la relación que tenemos con el tiempo. En lugar de ver cada día como algo que se escapa de nuestras manos, podemos verlo como una oportunidad para participar conscientemente en la realidad. El objetivo no es vencer al tiempo, sino vivir con mayor presencia dentro de él. Y esta es quizás la enseñanza más poderosa de Spinoza. La verdadera respuesta al miedo de la muerte no es encontrar una manera de escapar de ella. Es comprenderla tan profundamente que deje de gobernar nuestra vida. Después de siglos, sus ideas siguen desafiando una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Qué sucede cuando morimos? Su respuesta no busca crear una nueva historia para tranquilizarnos. Busca cambiar la forma en que entendemos nuestra existencia. La muerte, desde esta visión, no es una caída hacia la nada ni una condena. Es una transformación dentro de la misma naturaleza que nos dio origen. No somos algo separado que aparece brevemente en el universo y luego desaparece. Somos una expresión temporal de una realidad eterna. Por eso, la pregunta final ya no es solamente qué ocurre después de morir. La pregunta más importante es, ¿cómo vivirías si supieras que la muerte no tiene el poder que siempre imaginaste? Quizás amarías con más sinceridad. Quizás perseguirías aquello que has estado evitando. Quizás dejarías de preocuparte tanto por la aprobación de otros y comenzarías a vivir de acuerdo con lo que realmente consideras importante. Spinoza nos dejó una invitación que sigue siendo relevante siglos después. Comprender la realidad para liberarnos del miedo, no para escapar de la muerte, sino para dejar de desperdiciar la vida temiéndola. Porque al final, la mayor transformación no ocurre cuando descubrimos qué hay después de la muerte. Ocurre cuando aprendemos a vivir plenamente antes de que ese momento llegue. Si las ideas han despertado algo dentro de ti, si te han hecho mirar la vida y la muerte desde una perspectiva diferente, no permitas que este pensamiento desaparezca inmediatamente. Comparte este mensaje con quienes puedan encontrar valor en él. Suscríbete para seguir explorando ideas que desafían nuestra forma de pensar y nos ayudan a comprender más profundamente la existencia humana. Y ahora quiero dejarte con la misma pregunta con la que comenzamos este viaje. ¿Qué harías diferente si ya no tuvieras miedo a morir? Tu respuesta no es solamente para este video, es una conversación contigo mismo. Es una oportunidad para preguntarte si estás viviendo desde la libertad o desde el miedo. Baruch Spinoza dedicó su vida a buscar una verdad que muchos no estaban preparados para escuchar. Hoy, esa pregunta vuelve a estar en tus manos. La decisión de qué hacer con ella ahora depende de ti.